Nosotros les vamos a hablar de la inclusión educativa en América Latina, caminos recorridos y por recorrer. En América Latina se tiene más diversidad en el mundo, desde las desigualdades económicas y las diferentes clases sociales. Según la UNESCO, es una educación inclusiva, que es un proceso orientado a responder la diversidad de los alumnos, reduciendo la exclusión y dándoles herramientas para sus necesidades especiales y un derecho. Se tiene que reconocer los derechos de una creciente organización de los movimientos indígenas que dan participación y garantizan sus derechos, un desarrollo democrático y ambiental y un nuevo equilibrio entre el Estado y el mercado. Se consideran las desigualdades en el acceso a la educación. Desde la primera infancia, que es el preescolar, existe una mayor institucionalidad en edades de 4 y 5 años, aunque no sea obligación para niños y familias en estos centros de programa. En la educación primaria, etapa donde ha habido mayores progresos en el acceso y se ha logrado una mayor equidad. En general, asisten a la escuela el 91.3%. El nivel educativo de la secundaria se considera que para salir de la pobreza o caer en ella se necesita estudiar y acceder al mundo laboral. Se ven las desigualdades, el nivel socioeconómico y el género. Los hombres sufren más desigualdades. En las desigualdades y en la permanencia de la conclusión de los estudios, no se les da a todos un apoyo igualitario para que terminen sus estudios y también ingresan tarde o repiten el grado y eso influye en la no conclusión de la educación. Los niños de hogares de menos ingresos y de zonas rurales empiezan más tarde por lo lejano o porque tienen que entrar al campo laboral. La repetición, además de tener un alto costo económico, afecta negativamente la autoestima de los niños y su relación social y no muestran efectos efectivos en los aprendizajes. En las desigualdades del aprendizaje influye mucho el nivel socioeconómico y la cultura, ya que las familias son el factor que genera mayores diferencias en los resultados de aprendizaje, ya que los estudiantes que provienen de hogares con menos acceso a bienes materiales y culturales tienen menores logros. La evaluación de los niveles de desempeño de los estudiantes con discapacidades es muy incipiente y no se encuentra con información desagregada que permita la identificación de las personas con discapacidades. Las personas que sufren múltiple discriminación y segregación son los estudiantes de pueblos afrodescendientes o con menores opciones de primaria y secundaria, porque no se concluyen adecuadamente por el nivel socioeconómico o el desarrollo de la economía en el estudio y el nivel de los padres en el apoyo. Barreras externas a los sistemas educativos. El nivel socioeconómico influye de forma determinante en las trayectorias educativas y los logros de aprendizaje, al igual que el nivel educativo de los padres. En algunos países están desarrollando diferentes iniciativas para erradicar el trabajo infantil y garantizar el acceso y permanencia de los niños en la escuela. La exclusión y marginación en la educación son el resultado de una multiplicidad de factores. Estos son externos e internos a los sistemas educativos. Se basan en problemas personales, sociales, culturales y económicos, algunos de los cuales han sido ampliamente documentados. El problema principal de las barreras es la pobreza, la principal causa de exclusión y de esta discriminación que se está presentando en las personas. Esto las limita a sus posibilidades de desarrollo y de la inclusión social. Viven una situación extrema de pobreza y tienen menores niveles de acceso a servicios básicos. Esto se refiere a la educación, la vivienda, la salud. Son zonas muy marginales
que no cuentan con las condiciones mínimas de salubridad, tienen viviendas muy precarias o viven hacinadas. En estas zonas rurales, la escasa densidad de población, la pobreza y la ausencia a distancia de servicios de educación y salud, pues son factores que generan la exclusión y la marginación. Las zonas urbanas marginales también son focos de exclusión, aunque están más cerca de los servicios básicos. Es debido a la pobreza y condiciones inadecuadas de vida en estas barriadas, suelen concentrarse además personas que han emigrado de la zona rural o de otros países. Las barreras internas son aquellas en los casos donde, aunque la escuela es pública, pues se encuentran costos indirectos. Por ejemplo, los uniformes, los útiles escolares, el transporte, pues son muy elevados para las familias con menores recursos. Estamos hablando de los obstáculos económicos, que son los principales factores influyentes en estas barreras que están generando la exclusión y constituyen un aspecto especialmente sensible en algunos países, donde la privatización de estos servicios es creciente y pues se debilita la escuela pública. Aunque se estén desarrollando estas nuevas modificaciones, pues todavía no se alcanza a llegar a la meta de que pues se erradique por completo el trabajo infantil y que los niños puedan recibir una educación plena para su desarrollo integral. Segmentación de los sistemas educativos. La fragmentación social, cultural y espacial de los países latinoamericanos se reproduce en los sistemas educativos que se caracterizan por un alto grado de segmentación que da lugar a circuitos educativos muy diferenciados. Existen escuelas muy homogéneas en cuanto a la composición de su alumnado y de desigualdad de calidad en términos de recursos, procesos pedagógicos y resultados de aprendizaje. Las escuelas públicas, sobre todo las que están en zonas rurales o en contexto muy desafortunado, suelen contar con menores recursos y con personal menos cualificado, a pesar de tener mayores necesidades, es decir, a las desventajas con que llegan al sistema educativo los estudiantes de menores recursos. Se suma su acceso a escuelas de menor calidad respecto de los estudiantes de mayores recursos, a los que se traduce de una desigualdad en las trayectorias educativas y los logros de aprendizaje. Si bien el nivel socioeconómico tiene una influencia determinante en los resultados de aprendizaje, los factores asociados a la escuela en términos de procesos pedagógicos y recursos humanos materiales pueden contribuir de forma significativa a reducir las disparidades de aprendizaje asociadas a las desigualdades sociales. Procesos discriminatorios, sistemas educativos homogeneizadores y asimétricos. La discriminación es una característica estructural de los sistemas educativos que, además de atentar contra la dignidad de los estudiantes, genera una gran desigualdad y segmentación. Se discrimina a los estudiantes por origen étnico o socioeconómico, por sus capacidades, por situaciones de vida, por su religión. El hecho de que determinadas escuelas excluyan conlleva a que aquellas que aceptan a todos, que suelen ser las públicas de contextos más desfavorecidos, terminan concentrando un alto porcentaje de estudiantes con mayores necesidades educativas, que no pueden ser atendidas de manera adecuada por los recursos disponibles, dándose así la paradoja de que las escuelas inclusivas que acogen a todos y hacen efectivo el derecho de la educación se encuentran en una situación de desventaja, especialmente en aquellos países donde la situación del sistema incentivo están asociados a los resultados de aprendizaje.
Avances en el plano legal en cuanto a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes no han sido suficientes para generar transformaciones educativas de carácter más integral, que incluyan cambios significativos en el acceso al conocimiento y las relaciones de poder. En los países con mayores porcentajes de población de pueblos originarios ha habido un desarrollo importante de políticas de educación intercultural bilingüe, pero estas no han tenido la cobertura necesaria ni el impacto deseado, especialmente en la educación secundaria, y un alto porcentaje de estudiantes no tienen garantizado el aprender en su lengua materna. Silvia Smirker señala que la educación que se ofrece a las poblaciones indígenas continúa siendo de mala calidad, pobre en recursos y resultados, y no ha logrado constituirse en una respuesta pertinente, sustentada en la cultura propia. Rigidez y falta de pertenencia del currículo y de los procesos de enseñanza. Muchos estudiantes experimentan dificultades para permanecer en las escuelas y tener éxito en sus aprendizajes debido a la rigidez y homogeneidad del currículo y de los procesos de enseñanza y de evaluación. La tendencia de los países en las últimas décadas ha sido elaborar currículos abiertos y flexibles en los que deja un cierto margen para que puedan concretar y ajustarse a la diversidad del alumnado y de contextos. Sin embargo, estos diseños suelen tener un sesgo cultural homogéneo del pensamiento occidental sobre otros tipos de conocimientos y así ciertas áreas curriculares o tipos de aprendizaje. Por otro lado, la excesiva carga de contenidos de los artículos deja un escaso margen para incorporar aprendizajes relevantes desde el punto de vista de las necesidades de los estudiantes y del contexto social. Sistemas de evaluación de la calidad de educación. Los sistemas de evaluación que están implementando en América Latina están generando exclusión, especialmente en aquellos países donde los resultados que se usan a determinados incentivos o cuando se usa la información para establecer un ranking o comparaciones entre establecimientos con el fin de que los padres puedan elegir la escuela que quieran para sus hijos. Estas prácticas conllevan que los centros educativos, presionados por tener mejores puntajes, tiendan a excluir a los estudiantes que puedan bajar el promedio de las escuelas o sean difíciles de educar. Las pruebas no suelen considerar la diversidad cultural y lingüística ni las necesidades de los estudiantes con discapacidad, lo cual puede enmascarar el verdadero grado de aprendizaje alcanzado por diferentes grupos sociales. Otro efecto adverso es que la causa de los bajos logros de aprendizaje suele atribuirse a los estudiantes, eliminando el análisis de los factores de las enseñanzas y del contexto educativo que limitan el aprendizaje y participación de los alumnos. Falta de formación del profesorado y distribución inequitativa de los docentes más cualificados. La falta de competencias para enseñar a una diversidad creciente de estudiantes en contextos de gran complejidad y la desigualdad de distribución de los docentes más cualificados son dos de las principales barreras para garantizar la igualdad en los logros de aprendizaje. Los datos del estudio muestran que el 50% y el 75% de los docentes reclaman más formación para enseñar contextos socioculturalmente diversos y con sectores excluidos. Los docentes también manifiestan que no cuentan con la formación necesaria para atender los requisitos de los niños y niñas con necesidades especiales. La falta de docentes cualificados es mayor en las zonas más pobres, rurales o aisladas, aumentando así la brecha en el acceso al conocimiento entre los más y menos desfavorecidos. A esto es preciso añadir las dificultades condicionales en las que trabajan muchos docentes, como son las clases muy numerosas, los bajos salarios, las necesidades de trabajar en más de una escuela o la ausencia de horas sin estudio para formarse, reunirse con los colegas, las familias y prepararse. La hoja de ruta hacia sistemas educativos inclusivos en América Latina. El panorama descrito en los anteriores apartados muestra que sin duda ha habido avances en materia educativa, pero también evidencia la persistencia de importantes brechas que plantean enormes desafíos a las políticas educativas y sociales
para alcanzar el objetivo de garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los ciudadanos que asegure la igualdad en el acceso al conocimiento. Aumentar la cobertura y mejorar la calidad de la educación de la primera infancia que se brinda a los grupos con situación de mayor vulnerabilidad. Los beneficios de la educación en los primeros años, sobre todo para quienes están en situación de desventaja, y su alto retorno económico y social están ampliamente documentados. Una educación de calidad en la primera infancia, además de favorecer el desarrollo de los niños y reducir tempranamente las desigualdades, tiene una influencia positiva en las trayectorias educativas al reducir las brechas de los índices de repetición, deserción y resultados de aprendizaje en niveles educativos posteriores, siendo mayor el impacto cuanto más años participan en el programa y cuantos mayor es su calidad. Los países que logran mejorar resultados y con mayores niveles de equidad son también aquellos que ofrecen una educación preescolar a una mayor proporción de alumnos. El desafío es avanzar. Asegurar la progresión oportuna y la conclusión universal de la educación primaria y secundaria. La prioridad del sistema educativo es que los alumnos con desventaja concluyan la secundaria. Esto para superar la pobreza, evitar caer en ella y desarrollar las competencias básicas requeridas para la vida productiva. Se deben realizar cambios, adoptar medidas en la educación primaria para la conclusión de estudios y logros de aprendizaje. Desarrollar iniciativas que permitan el ingreso al sistema educativo en cualquier momento para completar estudios, como podría ser el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Liberar recursos e invertir más en la educación secundaria con el fin de lograr la universalización en la conclusión de este nivel educativo. El uso de las tecnologías, de la información y la comunicación, métodos de enseñanza participativos, ayudas a las familias de los estudiantes de la educación secundaria con el fin de evitar el abandono. Eliminar las distintas formas de discriminación para hacer efectivo el derecho a la educación. El desafío pendiente en la mayoría de los países es la protección y garantía para la obligación y justicia del derecho a la educación. Para eliminar las distintas formas de discriminación, se deben acercar los servicios a las comunidades marginadas, eliminar los costos de las escuelas públicas y diversificar la oferta educativa, ofreciendo diversas modalidades que equivalgan en calidad. Se deben revisar y adoptar medidas legales para que no se haga discriminación alguna en la admisión de los alumnos en las escuelas públicas y que haya una distribución equilibrada de aquellos estudiantes con mayores necesidades. Hacer accesible la educación para todos es un requisito para hacer efectivo el derecho a ella. Es importante intervenir más en el docente para fortalecer sus capacidades, compromisos y motivaciones para generar condiciones de trabajo adecuadas. La interacción que establecen los docentes con los alumnos es clave para que participen y aprendan. El primer desafío es que todos los docentes cuenten con su título, más en la primera infancia, ya que es la etapa en la cual no se cuenta con el nivel necesario. Asignar los docentes más calificados a las escuelas y contextos con mayores necesidades es una medida necesaria para compensar las desigualdades de origen de los estudiantes. El principal desafío de los docentes es el enseñar a una diversidad creciente. Se necesitan generar aprendizajes accesibles dependiendo del ritmo, nivel y estilo de aprendizaje. La atención a la diversidad es una tarea compleja que requiere el trabajo conjunto de los equipos docentes y la colaboración de profesionales. Los profesionales de apoyo deberán colaborar con los docentes y no sustituirlos. Deberán analizar los procesos educativos, identificarlos y promover los cambios necesarios para remover las barreras que enfrentan los alumnos para participar y aprender. Las brechas digitales que afectan a los estudiantes de menores ingresos de pueblos originarios y que habitan zonas rurales contribuyen a un factor de exclusión. Se deben realizar esfuerzos para incorporar las TICs en las escuelas, como Chile con el programa Enlace o Argentina y Uruguay con Conectar Igual. Debe existir democracia en el acceso a las TICs y es necesario adoptar medidas como la donación de recursos tecnológicos, conexión a redes virtuales y contar con materiales de apoyo para integrar el uso de las tecnologías en el proceso de aprendizaje. Aumentar la inversión y hacer más equitativo el gasto público en educación. El gasto público en la educación ha aumentado en la última década. El gasto por alumno es bajo en todos los niveles, en especial en la educación de la primera infancia. El gasto promedio por estudiante en la educación primaria y secundaria alcanza apenas la mitad del gasto del país.
Es preciso revisar los actuales niveles de inversión en las distintas etapas para destinar mayores recursos a la educación de la primera infancia y secundaria, para ofrecer una educación de calidad a distintos grupos de población. Urge eliminar los costos de las escuelas públicas, la revisión de los modelos de financiamiento y la reducción de los índices de repetición y rezago. En el caso de los estudiantes con discapacidad, es necesario saber la cantidad de personas que acuden a la escuela, según sus necesidades, los que asisten a las escuelas regulares, sus trayectorias educativas, niveles de aprendizaje y los recursos que reciben o necesitan. Un problema crítico en la mayoría de los países es la falta de información que permite identificar los grupos de población en situación de mayor exclusión o desigualdad. Existen carencias importantes en la relación con la población indígena y afrodescendientes, los estudiantes con discapacidad, los portadores de VIH o los niños que trabajan, entre otros. Es importante contar con sistemas integrales de información que incluyan datos estadísticos por factores de exclusión y conocer de qué manera está siendo atendidas sus necesidades, establecer prioridades y hacer un seguimiento de los avances y dificultades. Es necesario conocer si se están recibiendo una educación de calidad, recabando información de los currículum interculturales, materiales didácticos en la lengua materna y el porcentaje de docentes que hablan en su mismo idioma. Es necesario para saber el impacto que